Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un nuevo video en la playlist de anatomía. Hoy vamos a estudiar con muchísimo detalle el sistema esquelético. Es importante que entiendan que este video es solamente una de las partes de lo que constituye los videos del aparato locomotor. Vamos a tener 3 videos que van a formar parte de las generalidades del aparato locomotor. Este es el primero, que es el del sistema esquelético. En el próximo video vamos a estudiar el sistema articular, es decir, todo lo que tiene que ver con las articulaciones. Y en el siguiente video vamos a estudiar el sistema muscular, es decir, cuáles son todos los detalles anatómicos que tienen que conocer acerca de los músculos. Solamente nos vamos a enfocar en las generalidades de estos sistemas, porque ya conforme vayamos estudiando cada una de las partes del cuerpo, por ejemplo, cuando estudiemos el aparato locomotor de la extremidad superior, ya vamos a ver cuáles son los nombres de todos estos huesos con detalle, vamos a ver cuáles son los detalles anatómicos, vamos a ver sus relaciones y todo lo que tienen que conocer acerca del aparato locomotor en cada región. El día de hoy solamente tienen que entender las generalidades para que ya sea más fácil entender lo demás. Voy a mencionar muchas cosas acá que puede ser que no entre en mucho detalle, pero les voy a aclarar de una vez que todo esto que les voy a mencionar acá lo vamos a ir profundizando, y es por eso que yo les recomendaría que vean este video después de ver este video, y todos los de generalidades del aparato locomotor ya vean todo lo que tiene que ver con cada una de las partes específicas, y ya una vez acaben todo vuelvan a ver estos videos de generalidades para que puedan, digamos, repasar todo lo que vieron, porque va a ser como un buen repaso de todos los temas que se tocan. Entonces, bueno, sin más que decir, empecemos. Les recomiendo que estos temas de sistema esquelético, articular y el sistema muscular los lean de los siguientes libros: del García Porrero, el Latarjet está muy bueno, y el Anatomía de Pro también está muy bueno. El Moore no me gustó mucho porque está medio confuso en ese tema. ¿Qué otro pueden utilizar? Bueno, esos 3 son los que yo les diría que está mejor explicado. Entonces, bueno, empecemos definiendo qué es el aparato locomotor. El aparato locomotor es aquel aparato que resulta cuando combinamos 3 sistemas diferentes. Cuando combinamos el sistema esquelético, ¿ok? Ya vimos en el video de generalidades de anatomía qué es la definición de un aparato y de un sistema. Entonces, si no lo han visto, les recomiendo que vayan a ver esa playlist, en el primer video de la playlist. Este, de hecho, es el segundo video de la playlist. Okay. Después tenemos el sistema articular. Y por último tenemos el sistema muscular. Entonces, cuando yo junto estos 3 sistemas, es aquí cuando yo lo puedo denominar el aparato locomotor. ¿Y por qué se le dice locomotor? Pues porque una de sus principales funciones, si no la principal, es permitir el movimiento del cuerpo. Ya vamos a ir mencionando las funciones de cada uno de ellos en cada video. Pero bueno, es por esto que también le pueden decir el sistema musculoesquelético. Entonces, aparato locomotor o sistema musculoesquelético son términos básicamente sinónimos. Bien, entonces, ahora ya que entendemos el contexto, pues vámonos con el sistema esquelético. Ahorita nos vamos a olvidar completamente del sistema articular y el sistema muscular, porque esos no los vamos a ver acá. Entonces, empecemos definiendo qué es el sistema esquelético. Vean, el sistema esquelético, el campo de la medicina que estudia el sistema esquelético es lo que se conoce como la osteología. Bien, así como el campo que estudia las articulaciones es la artrología, y el campo que estudia los músculos es la miología. Entonces, las generalidades de osteología son los que nos interesan ahorita, y el sistema esquelético se define de la siguiente manera. Esta definición la saqué del García Porrero, que me parece que es la definición más didáctica. Entonces vamos a apuntar aquí: sistema esquelético. Esto se define como, digamos, el sistema esquelético comprende todo el conjunto de piezas. Ojo que no estoy diciendo qué tipo de piezas todavía, solamente digo piezas que están unidas entre sí para formar un armazón articulado. Estas piezas que pueden constituir el esqueleto no solamente son huesos. Esto es una idea que se tiene, que en realidad es una idea errónea, porque el sistema esquelético está formado por 2 componentes. Está formado por el tejido cartilaginoso, es decir, el cartílago, y también por el tejido óseo. Entonces vamos a apuntar aquí que el sistema esquelético no solamente es hueso, sino que también tenemos tejido cartilaginoso. Tejido cartilaginoso. Y tenemos el tejido óseo propiamente.
Entonces, vean, dentro del tejido cartilaginoso, cabe recalcar que esto de los tejidos y sus estructuras y sus características y todo, lo vamos a ver con mucho detalle en la playlist de histología. Aquí nada más les voy a dar los datos que yo considero relevantes para que entiendan los detalles anatómicos, pero pues si ustedes quieren más detalle de cómo es que se ven estos tejidos bajo el microscopio y todo lo demás, este no es el video que tienen que buscar. Eso lo tienen que buscar en histología. Todavía no he hecho esa playlist, pero en algún momento la voy a hacer. Bien. Entonces, bueno, el tejido cartilaginoso tiene tres tipos. Se le pueden distinguir tres tipos de cartílago. Tenemos el primero, que es el más común de todos, que es el que se conoce como el cartílago hialino. Después tenemos el cartílago elástico, como el que está presente en la oreja. Y por último tenemos el cartílago fibroso, o también llamado fibrocartílago. Bien. Después, el tejido óseo también le podemos distinguir diferentes componentes. Tenemos dos principales componentes del tejido óseo. Tenemos el hueso compacto y tenemos el hueso esponjoso, o también llamado hueso trabeculado. Entonces, vamos a apuntar acá primero. El primer tipo de hueso, que es el más común que ustedes conocen, porque cuando ustedes se tocan el hueso, lo que sienten es hueso compacto. Bien, ustedes no pueden tocar el hueso esponjoso porque el hueso esponjoso está dentro, está digamos en el espesor del hueso, como les voy a explicar ahorita. Entonces, el hueso compacto es ese tejido óseo duro, de aspecto macizo, que está en la parte externa, también le pueden decir la cortical. Y después tenemos el hueso esponjoso, también llamado hueso trabeculado. Ya van a entender por qué. Entonces, vean, ya entendemos que el sistema esquelético no solamente es hueso, sino que también es tejido cartilaginoso. Ahora lo que tenemos que entender es que cómo es que se dispone este tejido óseo. Entonces, el tejido cartilaginoso no lo vamos a mencionar ya, solamente quería que supieran cuáles son sus tipos, porque más adelante vamos a ver cómo es que está presente en ciertas partes del sistema esquelético del adulto. Bien, entonces, vean, en estas imágenes acá, esto que ustedes están viendo, esta es una imagen que yo pinté aquí del fémur. Me tomó mucho tiempo, entonces espero sacarle el jugo. Entonces vean, aquí tenemos el fémur. Este es el hueso más largo del cuerpo y es el hueso prototípico que se utiliza para explicar todas estas estructuras. Entonces vean, el hueso este que están viendo acá, vean la parte externa, todo esto que les tengo aquí pintado de color amarillo, todo esto que creen que es, este es el tejido óseo compacto, es la parte dura del hueso. Y vean cómo dentro o sea, en el espesor del hueso tenemos todas estas cosas que ustedes ven acá. Entonces, ¿qué es cada una de estas cosas? Bueno, cabe recalcar que las partes del hueso no las voy a mencionar ahorita, todo lo que es diáfisis, epífisis, todo eso lo vamos a ver con detalle más abajo. Aquí nada más quiero que entiendan cómo es que se dispone el tejido óseo. Entonces vean, nada más para que entiendan, esta parte larga es la diáfisis. Entonces en la parte larga del hueso, lo que está dentro o digamos en la profundidad del hueso, es decir, profundamente con respecto a la cortical, al hueso compacto, esto se conoce como la cavidad medular. Dentro de esta cavidad medular nosotros tenemos lo que se conoce como la médula ósea, que es el tejido productor de células sanguíneas, que esto no lo vamos a tocar absolutamente aquí porque esto lo vamos a ver en hematología. Entonces ese tema no lo vemos acá. Lo único que quiero que entiendan es que en la cavidad medular está la médula ósea y que por fuera de esa cavidad medular, revistiendo esa cavidad medular, está todo esto que es el hueso compacto. Bien, ahora, si nosotros nos vamos a los extremos del hueso, en este extremo, que este sería el extremo proximal, aquí se estaría articulando con el hueso coxal a nivel del acetábulo, esto es la epífisis. Tenemos una epífisis proximal y una epífisis distal. Entonces, vean, tanto en las epífisis como en la diáfisis, la parte externa está cubierta por tejido óseo compacto, en todas partes. La única región en la que no tenemos esto es en la parte articular, en donde tenemos el cartílago articular y también no hay periósteo en esa zona, como vamos a ir mencionando más adelante. Pero bueno, lo que quiero que entiendan es que en las epífisis, dentro de la epífisis tenemos aquí es que se observa el tejido óseo esponjoso, el tejido óseo trabeculado. ¿Y por qué se le dice así? Porque se forman como unas especies de trabéculas, como huecos. Si ustedes lo ven aquí en esta imagen, por ejemplo, esta es una imagen del hueso calcáneo que está a nivel del pie. Vean todo esto dentro del hueso,
cómo tiene este aspecto como esponjoso, como que hay huequitos, trabéculas, y dentro de estos huequitos tenemos dispersa toda la médula ósea. Entonces no crean que la médula ósea solamente está presente aquí en la cavidad medular, también está dispersa aquí a nivel de la epífisis en la parte esponjosa del tejido óseo. Y fíjense cómo en la parte externa, claramente todo esto que les estoy marcando aquí con la flechita roja, todo esto es tejido óseo compacto en la parte externa, y dentro es que ya encontramos pues el tejido esponjoso. Bueno, entonces ahorita ustedes dirán, bueno, pero este hueso no se parece en lo absoluto a este hueso. ¿En qué parte está la diáfisis? Bueno, porque este no es un hueso largo como es el fémur, sino que estos son huesos de diferente clasificación, como les voy a explicar dentro de unos minutos. Pero lo que quiero que entendieran es cómo se dispone esto. Entonces, bien, espero que no me haya faltado nada. Bueno, ahora otra cosa que les quiero mencionar es que si nosotros consideramos algunos huesos, por ejemplo, los huesos del cráneo, la disposición del tejido óseo es un poquito característica, ya que en el cráneo, por ejemplo, como vemos en esta imagen la saqué del Pro, vean cómo en el cráneo el tejido óseo esponjoso se sitúa en el centro, mientras que en las partes externas, tanto en la parte externa como en la parte interna, tenemos láminas de tejido óseo compacto que recorren toda la longitud del hueso. Entonces vean cómo esto que aquí de hecho se los marca, esto es hueso compacto, lo que les está marcando acá en las partes externas, y el hueso esponjoso, que de hecho en el cráneo este hueso esponjoso se llama diploe. Pero bueno, esto lo vamos a mencionar cuando veamos el aparato locomotor del cráneo. Bien. Entonces, bueno, eso nada más quería mencionarles acá, que en el cráneo esta disposición es un poquito más característica. Y bueno, las partes externas se llaman láminas, tanto lámina externa como lámina interna. Bien. Entonces, eso sería todo con las generalidades y con la definición del sistema esquelético. Ustedes van a ver en muchos libros de anatomía que se habla del desarrollo de los huesos y de los métodos de osificación, todas esas cosas. En este video no lo vamos a mencionar porque eso lo vamos a ver en la playlist de embriología, y también en otras playlists como en pediatría y todo eso, cuando veamos todo esto del desarrollo del hueso y todo. Bien. Entonces, ya dejando lo que es la definición del sistema esquelético, vámonos a la siguiente sección del video, en que vamos a hablar acerca de cuáles son las funciones principales de este sistema. Vean, el sistema esquelético, una de las principales funciones, que es la que todos conocen, es que forma un armazón, es decir, es como un escudo para todo el cuerpo y le da la forma. Es el tejido que permite que el cuerpo tenga donde sostenerse, porque si no hubiera esqueleto, básicamente todos nuestros tejidos serían una gelatina. Entonces no podrían, digamos, sostenerse, y por ende no habría forma. Es por eso que una de las principales funciones es que le dan la forma al cuerpo. Segunda función muy importante es que permite el anclaje de los músculos. Es el sitio en que los músculos se pueden adherir, de tal manera que ahora cuando estos se contraen, como vamos a ver en el video de sistema muscular, es que vamos a poder realizar diferentes tipos de movimientos. Es por eso que se dice que los huesos funcionan como las palancas óseas. Bien, después la tercera función, que esta es muy importante, es que es una función de protección, ya que como vimos en el video anterior, vimos que en el tronco especialmente se forman unas cavidades. Bueno, también en la cabeza tenemos el cráneo, pero bueno, estas cavidades que les estoy mencionando están, digamos, en la parte externa, están revestidas por hueso, de tal manera que este hueso que está protegiéndolo de todo cualquier insulto externo, esta es la función principal del hueso a nivel de estas cavidades, es evitar que exista daño de los órganos y de las estructuras que están dentro de esas cavidades. Por ejemplo, si a mí me dan un golpe en el pecho, así con el puño, y yo no tuviera mis costillas, le podrían dar a mi corazón o le podrían dar a mis pulmones, pero yo tengo estas costillas poderosas acá que están protegiéndome y evitan que se dañen mis órganos vitales, que están en este caso en la cavidad torácica. Bien, esa sería otra función. Aquí tenemos otras dos funciones que no las vamos a profundizar en esta playlist, porque pues estos ya los vamos a ver. La función número 4 la vamos a ver en hematología, y la función número 5 lo vamos a ver en endocrinología. Porque bueno, la cuarta función es que producen las células sanguíneas, porque ya vimos que dentro del hueso se aloja la médula ósea, que de hecho incluso podría llegar hasta ser considerado un tejido independiente. Y tenemos que el hueso es el principal sitio del cuerpo en donde se almacena el calcio.
Mencionaba el pro que el 99% del calcio del cuerpo humano se almacena en el hueso. Pero bueno, nada más de esto acá. Por eso aquí nada más les dibujé estas células que son las células de la sangre. Este es un eritrocito, este es un neutrófilo o también llamado polimorfo nuclear. Y aquí tenemos unas plaquetas. Bien, entonces esas son las funciones del sistema esquelético. Ahora vámonos con la conformación. ¿Cómo es que este sistema se conforma? Cabe recalcar que, como les mencioné, la disposición de este esqueleto varía dependiendo de la edad de la persona. Entonces vean, en el embrión, en el feto y en los niños pequeños, el sistema esquelético está formado por hueso y por una gran cantidad de cartílago, mientras que en el adulto es principalmente hueso. Sin embargo, esto no quiere decir que no haya cartílago. Sí hay cartílago y este cartílago tiene funciones muy importantes, solamente que ya no está presente en las cantidades como en las que estaba presente en el feto y en los niños pequeños. Entonces, en estas personas, en el feto y en niños pequeños, les he dicho que tenemos hueso y tenemos cartílago. ¿Okay? En el adulto tenemos principalmente hueso, pero no crean que nada más es hueso. Entonces, vean, ¿cuáles son los sitios del esqueleto humano? De ahora en adelante, olvídense del esqueleto del niño. Ahorita nos vamos a enfocar en el esqueleto de un adulto. Entonces, bueno, vean, las únicas partes del tejido óseo, del esqueleto humano en que permanece el cartílago son las siguientes. Les había dicho que teníamos tres tipos de cartílago. Tenemos el cartílago hialino, tenemos el cartílago fibroso y teníamos el cartílago elástico. El cartílago hialino permanece principalmente en las superficies articulares. ¿Okay? Esto de las superficies articulares lo vamos a ver con mucho detalle en el próximo video de artrología. Entonces, en las superficies articulares, y también permanece en el tórax, especialmente en la unión de las costillas con el esternón. Vean, entonces por eso aquí les he dibujado esta imagen. Aquí lo que estamos observando es el esqueleto axial, en donde vemos aquí las costillas. Y vean cómo, fíjense cómo las costillas se articulan con el esternón, pero la articulación aquí costocondral está mediada por estos cartílagos, que estos cartílagos son cartílago hialino. Y es por eso que ustedes, cuando apretan su pecho, sus costillas se pueden hundir un poquito, porque de hecho este cartílago lo que le permite es que le brinda flexibilidad a la pared torácica. Porque pues, si ustedes saben de fisiología pulmonar, la pared torácica debe ser flexible, debe ser dinámica para permitir los cambios de volumen y la entrada de aire. Entonces vean aquí en esta imagen, aquí podemos observarlo nuevamente. Este es una vista de la parte derecha del tronco y de la extremidad superior proximal, en la que vemos aquí las costillas cómo se dirigen hacia adelante, y una vez alcanzan el esternón, aquí a través de estos cartílagos, que es el cartílago costal, se articulan. Bien, entonces ese sería uno de los sitios en los que permanece el cartílago. También les he dicho que permanece en las superficies articulares, que como nada más les voy a dar una pequeña introducción. Entonces vean, a ver, creo que aquí tengo unas imágenes, déjenme ver, bien, acá. Entonces vean, como aquí este es un hueso, por ejemplo, este es el húmero. Aquí estamos viendo esta parte que es la superficie articular, y aquí es donde se situaría el cartílago articular, que es lo que permitiría la unión con el otro hueso. ¿Okay? Y bueno, aquí también vemos este cartílago articular en la región en que se une aquí el húmero, en la cavidad glenoidea. Bien, entonces, bueno, otras partes del cuerpo en las que se sigue observando cartílago, especialmente cartílago fibroso, es en los discos intervertebrales que me separan los cuerpos vertebrales. Entonces vamos a apuntar aquí que otra de las partes en donde se observa es en los discos intervertebrales. Y nuevamente esto les permite a las vértebras ser un poco más flexibles, intervertebrales. Entonces vean cómo en esta imagen aquí también estamos observando, esta es la columna vertebral. Fíjense cómo entre cada cuerpo vertebral tenemos estos anillos cartilaginosos aquí de color celeste, y aquí lo podemos observar desde una vista lateral. Estos serían los cuerpos vertebrales. Fíjense cómo hay tejido óseo esponjoso dentro de este hueso, y en la parte externa está la cortical o el tejido óseo compacto. Y vean cómo entre cada uno de estos cuerpos vertebrales tenemos este fibrocartílago. Bien, excelente. Entonces, ya espero que con todo lo que les acabo de explicar ya sepan que el sistema esquelético no solamente es hueso, ¿ok? Bien, entonces ahora si ustedes les preguntan, esta es una de las preguntas más comunes que hacen a los estudiantes de medicina: ¿cuántos huesos hay en el cuerpo humano? La respuesta a esta pregunta es medio complicada,
Porque dependiendo de la edad de la persona es la cantidad de huesos que se tienen. Ahora, cabe recalcar que el número que se suele considerar como el número normal es 206 huesos. ¿Por qué? Porque estos 206 huesos son los que están presentes en la etapa adulta y se les dice los huesos constantes, porque son huesos que están presentes siempre. ¿Ok? Ahora, si nosotros consideramos, por ejemplo, en el embrión o en el niño, en este caso les acabo de decir que tenemos una mayor cantidad de cartílago formando el sistema esquelético, de tal manera que la cantidad de huesos que existen es mayor. ¿Por qué? Porque cada hueso, digamos que está separado. Por ejemplo, en el hueso frontal, que en el adulto ya solamente es un hueso, en el niño en el niño pequeño, en el feto es un hueso doble porque está separado, de tal manera que en ese caso, en vez de solamente ser un hueso, serían dos huesos. Y es por eso que en el embrión y en el niño pequeño la cantidad de huesos es mayor, que llega incluso a alcanzar los 270 huesos. Se mencionaba uno de los artículos que consulté de PubMed. Pero bueno, entonces vamos aquí a apuntar que en el esqueleto adulto tenemos 206 huesos que son constantes, que están presentes siempre. En el embrión y en el niño pequeño tenemos alrededor de 270 dependiendo de la edad. Y bueno, en el anciano, esto es algo que mencionaba el García Porrero, me pareció interesante, y es que en algunos huesos en el anciano ya se fusionan. Y es por esto que en el anciano puede llegar a haber una menor cantidad de huesos, como lo puede ser a nivel del cráneo. Básicamente en el anciano los huesos del cráneo, si ustedes ya han visto un cráneo en las salas de disección de anatomía, ustedes ven que se parece un solo hueso, ¿ok? Porque está todo fusionado. Eso se llama sinostosis. Entonces por eso es que acá vamos a tener menos de 206 huesos. Pero bueno, si les preguntan cuántos huesos hay en el cuerpo humano, tienen que decir 206. Y ahorita lo que les voy a mencionar es cuáles son todos estos huesos. Solamente les voy a dar los nombres, no voy a decirles nada más de esto, porque uno de estos los vamos a ver con detalle en sus videos respectivos. Bien, entonces vean, el esqueleto humano se puede dividir de acuerdo a la disposición anatómica de sus huesos en dos partes. Tenemos el esqueleto axial y por el otro lado tenemos el esqueleto apendicular. El esqueleto axial, como su nombre lo indica, axial, está en el eje central del cuerpo, ¿ok? Es el esqueleto, es el conjunto de huesos que forman el eje central del cuerpo. Entonces vamos a apuntar aquí el esqueleto axial y aquí abajo vamos a apuntar, este es el esqueleto apendicular, que es el otro componente del esqueleto. Entonces vean, si nosotros consideramos primero el esqueleto axial, ya les acabo de decir su definición, es el conjunto de huesos que forman el eje central del cuerpo. Hay un total de 80 huesos, es decir, de todos esos 206 huesos que les mencioné, 80 de estos forman el esqueleto axial. Entonces ahorita les voy a dar el nombre de cada uno de estos huesos, de estos 80 huesos. Los huesos del esqueleto axial son los siguientes, son los huesos de la cabeza, ¿ok? Los huesos del cuello y los huesos del tronco. Si ustedes no saben qué es el tronco, es porque no han visto el video anterior, entonces vayan a ver el video anterior. Bien. Entonces, empezando por la parte más alta, los huesos de la cabeza tenemos varios. Estos principalmente son los huesos del cráneo. En el cráneo lo podemos dividir en dos, tenemos el neurocráneo y tenemos el viscerocráneo o los huesos de la cara. Entonces, dentro del neurocráneo, que nuevamente les digo, no se preocupen si no entienden esto, lo vamos a ver con detalle después en el video de cráneo. Tenemos 8 huesos. Tenemos un hueso frontal, tenemos 2 huesos parietales, 2 huesos temporales, un hueso occipital y tenemos estos 2 huesos irregulares que son el hueso esfenoides y el hueso etmoides. Entonces si cuentan 1, 2, 3, 4 más 4 aquí porque estos dos son pares nos da 8. Entonces tenemos 8 huesos del neurocráneo. Después en el viscerocráneo tenemos un total de 14 huesos. Entonces vamos a apuntar aquí, en el viscerocráneo tenemos un total de 14 huesos. Estos 14 huesos casi todos son pares. Entonces tenemos 2 huesos nasales, tenemos 2 huesos maxilares, tenemos 2 huesos cigomáticos también llamados malares, tenemos 2 huesos lagrimales, tenemos los cornetes inferiores, tenemos los huesos palatinos, tenemos la mandíbula, que nada más es un hueso, y tenemos el vómer, que es un hueso nada más, el vómer. Bien, entonces si ustedes hacen la suma, esto les da 14.
Bien, después pasamos con los huesos del oído medio, que seguimos todavía en la cabeza. Dentro del oído medio tenemos 3 huesos en cada lado, ¿ok? Entonces esto nos da un total de 6. Oído medio tenemos 6. Tenemos a los siguientes: el martillo, también llamado maleolo, el yunque, o también llamado incudo, y el estribo o el estapedio. Bien, entonces estos son los huesos que están, los huesecillos que están dentro del oído medio, que esto lo vamos a ver con detalle también, así que no se preocupen. Bien, en el cuarto lugar, ahora ya pasamos a los huesos del cuello. En el cuello tenemos un total de 8 huesos, ¿ok? Los huesos del cuello serían, pues, obviamente las vértebras cervicales, pero las vértebras cervicales solamente son 7, entonces falta uno. El que me conteste esto, le creo que sabe de anatomía. Entonces, el hueso que falta, ¿cómo se llama? Bueno, ahí está escrito, así que ya no tiene punto. Pero bueno, tenemos 7 vértebras cervicales y después tenemos este hueso que es muy peculiar, que es el hueso hyoides. Es el único hueso del cuerpo humano que no está articulado con otro hueso. Bien, esto lo vamos a ver con detalle, tranquilos. Entonces, bueno, aquí van los 8 huesos del cuello. Después tenemos en el puesto número 5, tenemos pues a los huesos del tórax. Que el tórax forma parte del tronco. Entonces por eso les dije que si no entendían qué es el tronco, vayan a ver el video anterior, que el tronco está formado por el tórax, el abdomen, la pelvis y el dorso, o sea, la espalda. Entonces, bueno, aquí los huesos que me forman el tórax serían los siguientes. Son un total de 25 huesos del tórax. Son 25. Tenemos un esternón que está en el centro y tenemos 24 costillas, o sea, 12 pares de costillas. Tenemos 12 costillas del lado derecho y 12 costillas del lado izquierdo. Bien, después los huesos del dorso son un total de 18, o los huesos de la espalda son 18 huesos. Y aquí tenemos a todas las demás vértebras. Tenemos a las vértebras torácicas, las vértebras lumbares, que son 5, las torácicas son 12. Ojo, ustedes dirán, bueno, pero las vértebras torácicas no deberían ser del tórax. Bueno, técnicamente si ustedes quieren decir que son del tórax pueden decirlo, pero en realidad forman parte del dorso, porque las vértebras están en la parte posterior. Entonces, por eso es que mejor lo hemos incluido aquí como parte de los huesos del dorso. Lumbares tenemos 5, el sacro y el coxis. Vean, acá hay mucha discrepancia, porque el sacro y el coxis son huesos que originalmente eran varios huesos, pero que se fusionaron. Entonces, dependiendo del libro que consulten, en el libro que nosotros estamos consultando y en la mayoría de los libros de anatomía van a coincidir en que solamente es un sacro y un coxis. Pero, por ejemplo, en mi playlist de neurología me parece que estábamos usando el Snell. Y en ese libro mencionaban diferentes números de vértebras, entonces tengan eso en mente. Bien, pero bueno, si juntamos en este caso todos estos, esto nos da un total de 18 en vértebras en el dorso, pero después tenemos que considerar las vértebras cervicales. Bien, entonces ya sería esto. Vámonos ahora con el esqueleto apendicular. El esqueleto apendicular es básicamente todos los huesos que están conectados al esqueleto axial. Entonces vean, el esqueleto axial es todo lo que les tengo representado acá. Este es el esqueleto axial. Fíjense cómo está. Los huesos de la cabeza, aquí los huesos del cráneo, neurocráneo, viscerocráneo, los huesos del cuello. Aquí tenemos las vértebras cervicales. Aquí les he dibujado al hyoides, pero muy pequeño, no se ve. Después tenemos, pues, aquí tenemos las costillas, tenemos las 12 pares del lado derecho, 12 pares del lado izquierdo, unidas aquí por el cartílago hialino a nivel del esternón, que este es el esternón, con de esta parte de arriba es el manubrio, ¿ok? Después tenemos aquí todo esto en la parte inferior, es el resto de la columna vertebral, aquí con las vértebras torácicas en la parte alta y las vértebras lumbares inferiormente, tenemos el sacro y el coxis. Entonces todo esto es el esqueleto axial y vean cómo está en el centro del cuerpo. Ahora, todos aquellos huesos que se desprendan de este esqueleto axial son el esqueleto apendicular, y aquí tenemos una mayor cantidad, obviamente. Entonces en el esqueleto apendicular tenemos un total de 126 huesos. Si ustedes hacen la suma 80 más 126, ¿cuánto nos da? Pues nos da 206. Entonces vamos a poner aquí 80 más 126 nos da 206. Listo. Entonces, ¿cuáles son las partes del esqueleto apendicular? Pues son todos los huesos de las extremidades. O sea, los huesos de la extremidad superior y los huesos de la extremidad inferior. Los huesos de las extremidades. Entonces, empezando con la extremidad superior, pues empezamos con la parte más proximal, que es la cintura escapular, que les he dicho en el video anterior, que es lo que conecta la extremidad superior con el tronco. Entonces, en la cintura escapular tenemos un total de 4 huesos, 2 de cada lado, pues. Cintura escapular, vamos a apuntar aquí primero. En la cintura
escapular. Pues vamos a considerar, por ejemplo, el lado derecho, tenemos, por ejemplo, a la clavícula derecha y a la escápula derecha, o también llamado omóplato. ¿Okay? Entonces, si juntamos 2 y 2, eso nos da 4. Después, si consideramos en el segundo lugar, pues el brazo, lo que sigue, que de hecho es la parte más proximal ya de la extremidad propiamente, pues en este caso solamente hay 2 huesos, uno de cada lado, es el húmero. Entonces tenemos un húmero del lado derecho y un húmero del lado izquierdo, y eso nos da un total de 2 huesos. Entonces en el brazo vamos a poner que hay 2 huesos, el húmero, o sea, 2 húmeros. En el tercer lugar, ya más distalmente, tenemos los huesos del antebrazo, que aquí tenemos 2 huesos en el antebrazo, pero como son 2 en cada lado, esto nos da un total de 4. Entonces, en el antebrazo, en ambos antebrazos tenemos 4 huesos, que son un radio y un cúbito, o también llamado la ulna o el hueso ulnar. Entonces, si juntan estos 2 y los otros 2, eso nos da 4. Después tenemos los huesos de la mano. Los huesos de la mano se dividen. Tenemos los huesos del carpo, los huesos metacarpianos, los huesos de las falanges, todo lo demás. Entonces, los huesos del carpo son un total de 16, porque tenemos 8 de cada lado. Entonces, en el hueso del carpo vamos a poner aquí que son 16. Vamos a ir mencionándolos aquí. Este es el escafoides o el navicular de la mano. Tenemos el semilunar, tenemos el piramidal, el pisiforme, el trapecio, el trapezoide, el hueso grande y el ganchoso. Estos son 8, pero 8 por 2, 16. Después tenemos los huesos metacarpianos. Los huesos metacarpianos son 5 de cada lado. Entonces esto nos da un total de 10 para ambos. Entonces los metacarpianos son 10. Y estos se enumeran así. Nada más les dicen primer metacarpiano, segundo metacarpiano, tercero hasta el quinto metacarpiano. ¿Okay? Después tenemos las falanges. Pues las falanges se dividen dependiendo de su ubicación. Entonces tenemos las falanges de la mano, porque también tenemos falanges en los pies. Las falanges de la mano son un total de 28. ¿Okay? Entonces vamos a poner aquí 28, porque tenemos 10 falanges proximales. Solamente tenemos 8 falanges medias, porque en el pulgar no hay falange media. En el pulgar solamente hay falange proximal y falange distal. Es por eso que aquí le restamos 2, por el pulgar de cada lado. Y después tenemos 10 distales, o sea, 5 de cada lado. Y esto nos da un total de 28. Entonces esto concluye con los huesos de la extremidad superior. Bien, ahora si consideramos los huesos de la extremidad inferior, pues vamos a empezar primero en la cintura pélvica. En la cintura pélvica, pues nosotros tenemos el hueso coxal, que tenemos 2. El hueso coxal del lado derecho y el hueso coxal del lado izquierdo. ¿Okay? Entonces tenemos los huesos de la cintura pélvica. Que de hecho este hueso coxal, nada más para seguir mencionando lo que les dije arriba, este hueso coxal en realidad se forma gracias a la fusión de 3 huesos, que en el feto y en el niño pequeño, estos huesos son ilion, isquion y pubis, ¿okay? Entonces, vean cómo ahora en el adulto, lo que en el niño eran 3 huesos, solamente hay 1 ahora. Entonces, nada más para que vean ese dato y que entiendan por qué es que en el adulto hay menos huesos que en el niño. ¿Okay? Entonces, dentro de la cintura pélvica tenemos 4, tenemos 2. Tenemos el hueso coxal del lado derecho y el hueso coxal del lado izquierdo. Bien. Después pasamos a la región del muslo. En el muslo solamente hay un hueso, uno del lado derecho y uno del lado izquierdo. Y este es el famoso fémur, que es el hueso más largo del cuerpo, que es el que les mencioné arriba. Entonces tenemos 2 huesos, el fémur. Después en la rodilla y en la pierna es lo que sigue. Pues aquí sí tenemos más, tenemos 6 huesos. Entonces vamos a poner aquí en la rodilla y en la pierna tenemos un total de 6 huesos, 3 de cada lado. Tenemos la rótula, también llamada patela, es el hueso de la rodilla, es ese hueso circular que tienen ahí, que de hecho este es considerado un hueso sesamoideo, como lo vamos a ver más adelante. Después tenemos la tibia y después tenemos el peroné. La tibia es más medial y el peroneo, también llamado fíbula, es más lateral. Y esto pues si multiplicamos 3 por 2, esto nos da 6. Después pasamos a los huesos del pie, que los huesos del pie nuevamente se clasifican. Tenemos los del tarso, tenemos los metatarsianos y tenemos las falanges del pie. Entonces los huesos del tarso son un total de 14. Sí, 14. Los huesos del tarso son 14. Entonces tenemos los siguientes. Tenemos 7 de cada lado. El astrágalo, el calcáneo, que es el que les enseñé arriba en la imagen, cuando vimos el tejido esponjoso. El escafoides o navicular del pie, el cuboides, el cuneiforme medial, el cuneiforme intermedio y el cuneiforme lateral. Esto nos da 7 por 2, 14.
Después tenemos los metatarsianos, que son 5 de cada lado. Metatarsianos, que son, entonces esto nos da un total de 10. Pues nuevamente se nombran pues primer metatarsiano, segundo metatarsiano, hasta el quinto metatarsiano. Y por último tenemos las falanges de los pies. ¿Ok? Las falanges de los pies. Que estos son un total de 28, al igual que lo era en el caso de la mano. ¿Ok? Porque nada más tenemos dos falanges en el dedo gordo del pie, también llamado hallux. Solamente hay una proximal y una distal, no hay una intermedia. ¿Ok? Entonces, bueno, si ustedes suman acá 10 proximales, 8 medias y 10 distales, esto nos da 28. Y ahora si ustedes suman todo esto, que es los huesos del esqueleto apendicular, esto nos da 126 más 80 del axial, 206. Listo. Ahí tienen todos los huesos del cuerpo. Entonces ahora, ya que entendemos cuáles son las partes del sistema esquelético, ahora vamos con la clasificación de los huesos. ¿Cómo es que yo puedo clasificar cada uno de estos huesos? Entonces empecemos acá. Para poder clasificar un hueso, yo me tengo que fijar en 3 aspectos. Yo me tengo que fijar en su longitud, en su anchura y en su espesor. Es en base a esas medidas que yo voy a determinar qué tipo de hueso tengo enfrente. Entonces, primero que nada vamos a definir qué es longitud, qué es anchura y qué es espesor. Esto es nada más muy básico, pero nada más para que lo entendamos. Longitud, anchura y espesor. Entonces la longitud, vean, para esto vamos a utilizar aquí esta cajita que tenemos. Entonces esta es una cajita tridimensional, imagínensela. La longitud es la medida de la distancia entre los dos puntos más alejados de una estructura. Entonces en este caso los dos puntos más alejados son este y este. Entonces la longitud sería la distancia que tenemos desde este punto hasta este punto. Esa es la longitud. Después, el concepto de anchura simplemente es la medida del lado que corre perpendicular respecto a la longitud. Es decir, la medida de esto, de este lado hasta este lado. Entonces lo vamos a dibujar acá de color azul. Esto sería la anchura. Y por último tenemos el concepto de espesor, que el espesor simplemente es el grosor, es la medida del grosor de una estructura. Entonces en este caso lo vamos a ver acá de color blanco así. Este sería el espesor. Bien, entonces dependiendo de las características de cada hueso es que vamos a clasificarlo en cualquiera de estos tipos. Entonces tenemos 4 tipos principales de huesos. Tenemos los huesos largos, que son los más característicos que ustedes conocen. Después están los huesos planos, los cortos y los irregulares. Entonces vamos a empezar acá con los huesos largos. Los huesos largos. Los huesos largos, como su nombre lo indica, están largos, es decir, la longitud predomina sobre la anchura y el espesor. Un ejemplo característico, aquí podemos ver el húmero. Vean cómo la longitud, que es el punto más alejado acá y acá, vean cómo esta longitud predomina en cuanto al espesor y en cuanto a la anchura. ¿Okay? Entonces por eso es que este es considerado un hueso largo. También podemos considerar al fémur, al radio, al cúbito, a la tibia, al peroné, a todos esos. Bien. Después, entonces, aquí nada más vamos a apuntar aquí unos nombrecitos para que, por si los que están haciendo apuntes, pues tenemos el fémur, tenemos el húmero y también tenemos a la tibia, nada más para poner otro ejemplo. Bien. Después tenemos los huesos planos. Los huesos planos son aquellos en los que predominan la anchura y la longitud sobre el espesor. ¿Ok? Entonces, son los huesos planos. Son aquellos huesos que son muy, pues como su nombre lo dice, son muy planos y son largos y también son anchos. Por ejemplo, la escápula. Entonces, en este caso lo que estamos viendo, esta es la escápula o el omóplato. Vean cómo es largo, vean cómo es ancho. Okay, la longitud sería desde este punto hasta este punto, porque es los puntos más alejados acá. Y la anchura sería esta. Vean cómo la anchura, pues nuevamente es muy grande. En comparación al espesor, que si ustedes lo vieran de lado, verían que es muy flaquito este hueso. Y es por eso que se considera un hueso plano. Dentro de estos huesos planos, como ya les he dicho, tenemos la escápula, aunque también podemos considerar los huesos del cráneo. Pues la escápula, y también podemos considerar el hueso coxal. ¿Ok? Hueso coxal. Bien. Después entonces tenemos a los huesos cortos. Los huesos cortos son aquellos en los que todos los ejes son iguales. No predomina ningún eje sobre el otro. Entonces estos son los huesos
cortos. Y pues aquí los ejemplos que podemos mencionar más característicos son los huesos del carpo y los huesos del tarso, ¿okay? Que son esas partes proximales de la mano y del pie, ¿okay? Los huesos del carpo y del tarso. Entonces, en esta imagen, por ejemplo, aquí lo que estamos viendo es uno de los huesos del tarso. Este es el calcáneo. Vean cómo este hueso, la longitud, la anchura y el espesor, ambos son muy parecidos. Por eso es que es un hueso corto. Bien. Y bueno, por último tenemos los huesos irregulares. Los huesos irregulares son aquellos en los que su forma es tan rara que no se les puede clasificar dentro de ninguno de los otros tres grupos, porque es muy difícil medir la longitud, el espesor y la anchura. Entonces nada más se les dice que son irregulares. Entonces vamos a poner aquí los ejemplos característicos de los huesos irregulares. Aquí difieren mucho algunos textos de anatomía. Vamos a considerar lo que es más común, que por ejemplo aquí te mencionan al esfenoides, al etmoides y a las vértebras. Entonces, nada más que algunos libros consideran a las vértebras como huesos cortos, ¿okay? Pero bueno, aquí nosotros los vamos a considerar como huesos irregulares porque es lo que la mayoría de autores coinciden. Vértebras, el hueso esfenoides y el hueso etmoides. ¿Bien? Esos son los huesos irregulares. Ahora tenemos otras maneras de clasificar a los huesos que son maneras adicionales. Entonces vean, bueno, aquí esta sería una vértebra y vean cómo es de una forma irregular. Este es el cuerpo vertebral, estas son las apófisis transversas, la apófisis espinosa. Entonces aquí vean cómo es una forma muy rara. Bueno, después tenemos los huesos neumáticos. Los huesos neumáticos son aquellos que tienen aire dentro de ellos. Que aquí pues estos, digamos, son un subtipo entre los huesos irregulares, porque aquí también entra el esfenoides y el etmoides. También podemos considerar aquí el hueso temporal, sí, porque en el hueso temporal tenemos las celdillas mastoideas que están presentes a nivel de la región mastoidea de ese hueso, en donde hay aire. ¿Okay? Entonces los huesos neumáticos son aquellos que tienen aire, como por ejemplo, vamos a apuntar aquí, esfenoides, con el seno esfenoidal. También tenemos el etmoides, con las celdas etmoidales, y por último también podemos mencionar aquí el temporal, por las celdillas mastoideas. Entonces vean, bueno, esto lo vamos a mencionar más abajo cuando veamos la diferencia entre el concepto de seno y el concepto de celdillas, ¿ok? Pero bueno, tengan esto en mente. Y bueno, tenemos también a los huesos sesamoideos, que los huesos sesamoideos son huesos que no están presentes en todos, son huesos inconstantes, que se les dice sesamoideos porque tienen forma de semilla de sésamo, y están presentes en el espesor de los tendones. Es como un engrosamiento, no un engrosamiento, sino como un huesito chiquito circular que se forma en el espesor de ciertos tendones. Por ejemplo, lo podemos ver en las articulaciones del pulgar, especialmente en la metacarpofalángica del pulgar y en la metatarsofalángica del dedo gordo. Okay, entonces vamos a poner aquí en el pulgar y en el dedo gordo, que se le dice hallux. También la podemos observar por ejemplo, en una región que se conoce el hueso trígono, que se forma detrás del astrágalo, ¿okay? Este es el hueso trígono, que no se forma siempre, pero cuando está presente está detrás del astrágalo, a nivel del tarso. ¿Okay? Y después también podemos mencionar a la rótula, que la rótula, ustedes dirán, bueno, pero la rótula la mencionamos arriba como un hueso constante, sí, pero también es considerado un hueso sesamoideo. Sin embargo, tengan en mente que la rótula siempre va a estar constante. Entonces, de todos estos, la única que está constante siempre es la rótula, pero estos otros sí pueden estar inconstantes, solamente en algunas personas. Bien. Entonces, y ya por último tenemos el último, digamos, subtipo de huesos, que son los huesos suturales o huesos wormianos, que estos son huesos que se forman entre las suturas del cráneo. ¿Okay? Así de sencillo, son huesos que se forman entre las suturas. Lo vamos a ver con detalle cuando veamos el cráneo. Entonces eso sería todo con la clasificación. Ahora vámonos con las partes del hueso. Esto es muy importante, entonces presten atención. Bueno, pues mucho de esto ya lo vimos al principio, así que nada más va a ser un poquito rápido. Entonces vamos a empezar con la primera parte de los huesos, especialmente de los huesos largos ahorita. Ya más adelante les voy a explicar lo que tiene que ver con respecto a los otros tipos de huesos. Pero bueno, el hueso largo, ya hemos dicho que la parte central alargada se llama diáfisis. Es esto que están viendo acá. Este es el fémur. Y están viendo esto, todo esto que está acá, la parte larga central, diáfisis. ¿Okay? Dentro de la diáfisis ya hemos visto que se aloja la médula ósea en la cavidad medular y que está formada por tejido compacto.
Bien, ahora después tenemos las epífisis. Las epífisis son simplemente los extremos de cada hueso largo. Entonces tenemos dos epífisis en el fémur, por ejemplo. Tenemos aquí esta y tenemos aquí esta otra. Esta se llama la epífisis proximal y esta se llama la epífisis distal porque está más lejos del tronco. Ok, entonces vamos a apuntar aquí. Estos se llaman las epífisis. Es importante mencionar que, bueno, ya lo mencionamos, pero dentro de la epífisis teníamos tejido esponjoso, hueso esponjoso, ¿bien? Y que estaba revestido por el hueso compacto. Entonces, si nosotros nos acercamos acá, fíjense cómo nos marcan. Aquí, este es el tejido óseo esponjoso en el interior, en el espesor de la epífisis. Y después vean cómo en la parte externa aquí es hueso compacto. Y después acá, esto que tenemos en la parte proximal, en la cabeza del fémur en este caso, este es el cartílago articular que les he dicho que es uno de los sitios en los cuales permanece el cartílago. Y aquí nuevamente en la epífisis distal vemos otra vez el cartílago articular. Bien, después tenemos otra parte que es la que me conecta la diáfisis con las epífisis. Esto se llama metáfisis. Bien. Meta, yo me acuerdo de esto porque M tiene, no, la letra de M es la misma letra de medio. Entonces yo me acuerdo que metáfisis está en el medio entre la epífisis y la diáfisis. Bien. Y bueno, en la metáfisis es muy importante que entiendan que se observa lo que se conoce como la placa epifisaria, que también le pueden decir el cartílago de crecimiento, porque es este cartílago el que crece, el que se forma en hueso para permitir que el hueso siga creciendo y esa persona siga creciendo en altura. Bien, entonces vamos a poner acá que la metáfisis, especialmente en los niños pequeños, es que contiene la placa epifisaria, o también llamado el cartílago de crecimiento. Es importante mencionar que cuando ya esta persona ya deja de crecer, esta placa epifisaria pasa a denominarse la línea epifisaria. Y esto ya no puede seguir creciendo. Llega un momento en el que ya no se puede seguir creciendo. Y bueno, esta placa epifisaria se puede llegar a observar en ciertas radiografías. Entonces no vayan a confundirlo con una fractura. Pueden buscar ahí en internet y les va a salir algunas imágenes y vean, fíjense cómo se ve en esa imagen y no lo confundan con fracturas. Bien, después tenemos otra parte del hueso que es muy importante, se conoce como el periósteo. El periósteo es un tejido conectivo muy fuerte y denso que envuelve a la parte externa del hueso, justamente por fuera. Esto se llama el periósteo. ¿Okay? Entonces vean, fíjense cómo en esta imagen acá todo esto, este es el periósteo, aquí lo están pelando. Entonces vean cómo en realidad este periósteo está íntimamente adherido a la superficie externa del hueso. De hecho, el periósteo tiene dos capas. Tiene una capa externa que es donde discurren los vasos y los nervios y una capa interna que es la encargada de la regeneración del tejido óseo. Es por eso que cuando hay fracturas en el hueso, aquí se pone de manifiesto la actividad de la capa interna del periósteo, porque es cuando el hueso se puede regenerar y por ende las fracturas pueden llegar a sanarse. Ahora, la capa externa es más importante en lo que respecta a la anatomía porque es por ahí donde van los vasos sanguíneos y los nervios. Y es por esto que el hueso, pues, como cualquier otro tejido, tiene irrigación sanguínea, que es lo que vamos a ver abajo, y también tiene nervios, y es por eso que cuando ustedes se golpean un hueso o cuando se fracturan un hueso, duele mucho, porque hay nervios en esa zona, y esos nervios llegan al hueso a través del periósteo. Bien, la única parte del hueso que no tiene periósteo es en la región del cartílago articular, que entonces vean acá, el periósteo técnicamente tendría que llegar hasta aquí abajo, pero una vez llega acá ya no, sino que aquí lo que se recubre por encima del cartílago articular se llama pericondrio. Bien, pero bueno, es muy parecido. Después tenemos algo que se llama endostio. El endostio simplemente es lo mismo que el periósteo, pero por dentro. Es el tejido conectivo que está justamente en la parte interna de la diáfisis. O sea, entre la diáfisis y la cavidad medular, ahí tenemos este tejido, bueno, más que nada entre el tejido óseo compacto y la cavidad medular, ahí tenemos ese endostio, que más o menos estaría, vean acá, esta es la diáfisis, esta es la cavidad medular, aquí está la médula ósea, y pues aquí estaría el endostio en la parte interna. Ah, bueno, no sé si los mencioné, pero la médula ósea hay dos tipos. Está la médula ósea amarilla y la médula ósea roja.
pero esto lo vamos a mencionar en hematología. Nada más entiendan que en los niños la médula ósea es roja, pero en el adulto en ciertos huesos ya se convierte en médula ósea amarilla porque se forman depósitos de lípidos y ya no es que todos los huesos contribuyen a la hematopoiesis, solamente hay algunos. Pero bueno, eso no lo mencionaremos más. Listo. Ahora vámonos con la vascularización del hueso y después por último vamos a hablar un poco acerca de los accidentes óseos y con eso concluimos el video. Entonces, ¿cómo es que los huesos reciben su irrigación? Bueno, antes de pasar a esto, nada más recuerden que les dije que estas partes eran de los huesos largos. Ahora, en los huesos cortos y en los huesos planos, no podemos decir que están estas partes. No hay diáfisis, no hay epífisis, no, porque son huesos cortos. Entonces no se pueden apreciar estas estructuras anatómicamente distinguibles. Y es por eso que en el hueso corto y en el hueso plano nada más nos referimos a la parte externa como el tejido óseo compacto y a la parte interna como el tejido esponjoso. Y tenemos en el hueso, en esos huesos tenemos varias superficies articulares como estas acá o estas por acá, que son las que permiten la articulación con diferentes huesos. Bien. Entonces ahora sí, con la vascularización. La parte interna de la diáfisis está irrigada por una arteria por las ramas de una arteria que se llama la arteria nutricia. ¿Okay? Entonces si les preguntan cuál es la arteria encargada de brindarle la mayor parte de la irrigación a la diáfisis, tienen que decir la arteria nutricia. De hecho, esta arteria nutricia es la que están viendo acá y se desprende de las principales ramas que irrigan la zona del cuerpo en donde está el hueso. ¿Okay? Entonces, por ejemplo, acá, esta es la arteria nutricia. Vean cómo aquí la marcan. Esta es la arteria nutricia y entra junto con las venas a través de unos orificios, de unos huequitos que se llama el agujero nutricio. Entonces, una vez entra esta arteria nutricia, se divide en dos ramas. Una rama ascendente que se va para arriba, hacia la parte proximal, y una rama descendente que se va hacia la epífisis distal. Y aquí es donde se dan una gran cantidad de ramas, y estas ramas son las encargadas de darle la irrigación a la parte interna de la diáfisis y también a la cavidad medular. Bien, ahora tienen que entender que la parte externa de la diáfisis no está irrigada por las arterias nutricia, por la arteria nutricia, sino que está irrigada por otra red de arterias que se llama las arterias periósticas. ¿Ok? Las arterias periósticas. Y es debido a que existen muchas arterias en el periósteo, es por eso que si se pela el periósteo empieza a sangrar muchísimo. Bien, entonces vean acá en este caso, lo que están haciendo aquí es pelando el periósteo. Esta es una imagen del MUR, es de las pocas imágenes que saqué del MUR. Y vean cómo aquí esta es la arteria perióstica, que es esta que está acá marcando, la arteria perióstica. Vean cómo está a nivel del periósteo y cómo irriga la parte externa de la diáfisis. ¿Okay? Ahora, las partes más proximales y distales del hueso, es decir, la epífisis y la metáfisis, no son irrigadas por la arteria nutricia, sino que son irrigadas por estas otras arterias que se llaman la arteria metafisaria, que es la que irriga la metáfisis, y la arteria epifisaria, que irriga la epífisis. ¿Okay? Y bueno, aquí está la línea epifisaria que ya nos marca que el hueso ya dejó de crecer. Y aquí vemos el cartílago articular, y aquí vemos la diáfisis, la epífisis y todo lo demás. Bien, entonces bueno, nada más para apuntar acá las arterias que irrigan la epífisis. Esta es la arteria epifisaria. Después la metáfisis es por la arteria metafisaria. Y después los huesos planos y los huesos cortos no son irrigados por arterias nutricias, sino que son irrigados únicamente por arterias periósticas, igual que las que vimos aquí, y por otro tipo de arterias que son las arterias orificiales. Bien. Esto tiene importancia porque cuando vean, por ejemplo, en infectología y en todas las clases de ortopedia, cuando vean infecciones del hueso, por ejemplo, como osteomielitis o artritis séptica, van a ver que muchas de las infecciones se pueden diseminar a través de la red vascular del hueso. Y aquí hay importancia, pero bueno, esto no se los voy a mencionar acá. Lo único que quiero que entiendan ahora es que estas ramas se suelen anastomosar entre sí, de tal manera que las ramas profundas de la arteria nutricia, vean cómo se anastomosan con las ramas de la arteria perióstica y establecen aquí estas conexiones. Y vean cómo en este caso las arterias de la parte diafisaria, es decir, las arterias periósticas y la arteria nutricia, también establecen anastomosis con las arterias de aquí arriba, con la arteria metafisaria y la arteria epifisaria. Solamente que esta anastomosis ocurre más que nada cuando ya desaparece el cartílago de crecimiento. Es por eso que hay algunos bebés
que son, digamos, hasta cierto punto menos susceptibles a las infecciones óseas. Bueno, no a las infecciones óseas, sino a las infecciones que afectan la parte proximal de los huesos. Como esto lo vamos a ver después en otros videos ya de ortopedia y todo eso. Pero bueno, entonces, vámonos ahora con los accidentes óseos. Los accidentes óseos son... Esto es algo que me confundía mucho cuando yo empecé a estudiar anatomía, porque ustedes van a ver que en cada hueso hay una gran cantidad de estructuras, de surcos, prominencias, eminencias, escotadura, apófisis, tróclea, cóndilo, todos esos conceptos raros que al principio ustedes lo leen y dicen, ¿qué es esto? Entonces ustedes dicen, tengo que explicarles cada una de estas cosas para que ustedes puedan entender cuando lo lean en cada hueso. Entonces, bueno, accidentes óseos. Tenemos tres. Los accidentes óseos se pueden clasificar en tres grupos. Tenemos las eminencias, tenemos las depresiones y por último tenemos los orificios. Vean, las eminencias son simplemente cualquier tipo de protrusión, o sea, cualquier tipo de convexidad. De hecho, este es un concepto que me gustaría aclarar de una vez. Cuando yo digo convexidad, esto es algo que sobresale de esta manera. Y cuando yo digo concavidad, esto es algo que se va de esta forma. Entonces, estos dos conceptos de convexidad y concavidad lo van a ver mucho en anatomía. Entonces, vean, las eminencias son protuberancias, son salientes óseas, de tal manera que estas salen y se observan a simple vista. Estas eminencias pueden ser articulares, es decir, que forman alguna articulación, o pueden ser no articulares. Después tenemos las depresiones, que estas, a diferencia de las eminencias, son lo opuesto, son excavaciones, son, digamos, que como que ustedes cavan el hueso. Y estas depresiones pueden ser de varios tipos, como vamos a ver, pero hay articulares y hay no articulares. Y por último tenemos los orificios, que pues estos simplemente pueden ser ya sea perforaciones, así, que forman un huequito, o pueden ser conductos completos, que forman como un túnel. Entonces, bueno, forámenes o conductos. Bueno, entonces vamos a ir viendo cada uno y con esto concluimos el video. Empezando con las eminencias articulares. Bueno, antes de empezar, quiero aclarar que en estos conceptos de los accidentes óseos hay mucha controversia. Dependiendo del libro que lo lean, hay algunas que lo definen de otra forma, hay otros que, por ejemplo, cuando hablamos de tuberosidades y de tubérculos, hay algunas que lo consideran como lo mismo, hay algunos que lo consideran como cosas diferentes. Pero bueno, entiendan nada más la generalidad y ya cuando estudien cada hueso ya ven cómo le dicen a cada parte del hueso y ya, no se compliquen tanto tampoco. Bueno, entonces empezamos con las eminencias articulares. Tenemos aquí tres. Tenemos a los cóndilos, a la tróclea y a las cabezas. Ok, entonces, ¿qué es un cóndilo? Vamos a definir primero qué es un cóndilo y en qué partes del cuerpo lo encontramos, en las partes más famosas. Entonces, bueno, un cóndilo es una eminencia redondeada que está presente en la extremidad de un hueso y que encaja en el hueco de otro hueso. ¿Okay? Entonces, vean, en este caso, por ejemplo, podemos mencionar los cóndilos femorales. ¿Okay? Los cóndilos femorales, o también podemos mencionar el cóndilo humeral. Entonces aquí les tengo unas imágenes, vean. En esta imagen de la primerita que ven acá, esta es la epífisis distal del fémur. Entonces me voy a acercar. Esta es la epífisis distal, aquí está la diáfisis. ¿Bien? Y más acá estaría ya la parte proximal, pero no la podemos observar. Entonces vean, en este caso lo que les voy a marcar aquí de color rojo, esto se conoce como los cóndilos femorales. Todo esto, lo que les estoy marcando aquí de color rojo. Estos cóndilos femorales son los que encajan con el otro hueso como en un huequito, y es por eso que se les llama cóndilos. Y de hecho las articulaciones que se forman con estas estructuras se llaman articulaciones condilias, como vamos a ver en el próximo video. Okay, aquí tenemos otro ejemplo. Pues en este caso lo que estamos observando es aquí el cóndilo del húmero. En este caso esta es la epífisis distal del húmero, y aquí esto que les voy a marcar con el circulito de color rojo, este es el cóndilo humeral. Bien. Bueno, ahora pasamos al siguiente tipo de accidentes del tipo eminencia y que son articulares, que se conoce como la tróclea o el troquín. ¿Okay? Trócleas. O también troquín. Vean,
La diferencia es que entre la cóndila y la tróclea es que el cóndilo, entre el cóndilo, perdón, no la cóndila, entre el cóndilo y la tróclea es que el cóndilo era como una eminencia redondeada, pero en este caso la tróclea es una eminencia en forma de polea, como en forma de bisagra. Entonces aquí lo podemos observar acá. Por ejemplo, esta es una vista posterior del húmero, en donde aquí les voy a marcar lo que es la tróclea. Entonces aquí esto que se los voy a marcar de color rojo, todo esto es la tróclea. Vean cómo tiene forma de, efectivamente, de polea. Bien. Entonces aquí nada más para poner el ejemplo, esta sería la tróclea del húmero. ¿Ok? Después pasamos al siguiente, que sería la cabeza. Una cabeza es básicamente la zona más prominente de un hueso largo. ¿Ok? Entonces vamos a poner aquí, esto se define como cabeza. Por ejemplo, la cabeza del fémur, o la cabeza del húmero, o la cabeza del radio. Perdón, sí, la cabeza del radio. ¿Ok? Entonces, bueno, aquí vamos a apuntarlos, algunos ejemplos: cabeza del fémur y cabeza del húmero. Del fémur y del húmero. Entonces aquí los podemos ver en esta imagen. Por ejemplo, esta de la izquierda, este es el húmero, y aquí les voy a representar la cabeza de color rojo. Esta sería la cabeza que encaja en la cavidad glenoidea. ¿Ok? Y bueno, aquí en este caso esta sería la cabeza pero del fémur, que estaría encajando en el acetábulo. ¿Ok? Bueno, eso serían las eminencias articulares. Ahora con las eminencias no articulares, aquí son un montón. Entonces tenemos una gran cantidad. Tenemos las apófisis, tenemos la tuberosidad, las espinas, las crestas, las líneas, los tubérculos y todo eso. ¿Okay? Entonces vamos a empezar con la apófisis. La apófisis es la más famosa de todas porque lo van a ver en un montón de huesos. Cuando yo digo apófisis también les puedo decir procesos. ¿Okay? Por ejemplo, la apófisis mastoides o el proceso mastoides. Es lo mismo. Entonces vamos a poner aquí apófisis. Bueno, hay algunas apófisis que sí son articulares, como por ejemplo la apófisis cigomática, pero la mayoría nada más sirven como inserción de músculos. Entonces vean, la apófisis es una hinchazón ósea que es causada por la tracción muscular o por un ligamento. Entonces vean, por ejemplo, el ejemplo clásico es la apófisis mastoides del hueso temporal. Vamos a apuntar aquí, esta es la apófisis mastoides del hueso temporal, o también podemos mencionar la apófisis estiloides, o podemos mencionar la apófisis coracoides, ¿ok? Apófisis estiloides, apófisis coracoides. Ok, vamos a poner aquí. Listo. Entonces vean en esta imagen, aquí esta es una imagen del hueso temporal, del temporal izquierdo. Esto que estamos observando acá, esto sería la apófisis mastoide. Se los voy a representar aquí de color rojo, es todo esto. Aquí lo que se inserta es el esternocleidomastoideo, es un músculo del cuello muy potente. Entonces vean, la apófisis lo que es que se forma porque ese músculo a lo largo de toda la vida de la persona está jalando y jalando y jalando. Entonces el periósteo de esa zona se engrosa y por eso es que esa parte del hueso, digamos, adquiere esta forma hinchada y eso se llama apófisis. Por ejemplo, otro caso aquí, esta es otra, que es la apófisis estiloides, que es la que les voy a marcar acá. Bien. Entonces, esos serían ejemplos. También tenemos la apófisis coracoide, que déjenme ver si tengo alguna imagen por acá. A ver. Bueno, es esta, que se ve más o menos, pero esta sería en la parte anterior, no se ve muy bien acá. ¿Ok? Entonces, bueno, ahora ya concluimos con la apófisis. Vamos con la siguiente estructura, que son las crestas. ¿Ok? Entonces vamos a apuntar aquí. Este es el siguiente, que son las crestas. Por ejemplo, el ejemplo más famoso, la cresta ilíaca. ¿Okay? Vamos a apuntar aquí, por ejemplo, esta es la cresta ilíaca. Una cresta se define como una prominencia ósea alargada y ancha. Entonces, por ejemplo, aquí este es en el hueso coxal. Por ejemplo, en el hueso coxal derecho, esto sería la cresta ilíaca. Todo esto que les voy a marcar acá. Vean cómo es una prominencia ósea alargada y es ancha. Bien, ahora la diferencia principal que existe entre las crestas y la otra, que es la línea, es que es en referencia a su anchura. La línea es muy delgada, mientras que la cresta es muy gruesa. Entonces la línea, vamos a apuntarlo aquí, la línea es una prominencia ósea también, es alargada pero es delgada. Entonces, por ejemplo, aquí lo podemos observar en el fémur. Esta línea que vean, esta que está acá, todo esto, esta es la línea. No me acuerdo el nombre de ella en este momento, les fallo ahí, pero esta sería la línea.
Vean cómo es una prominencia ósea y es alargada claramente, pero es delgada, no es igual de gruesa que como lo es la cresta en este caso. ¿Ok? Bien. Bueno, el ejemplo principal acá de la línea podría ser... no me acuerdo cómo se llama, no, me olvidé el nombre, una disculpa, pero por ejemplo también está la línea pectínea, ¿ok? Que también está en el fémur. Bien, entonces después tenemos la espina. Ah, ya me acordé, esta es la línea espiral y también teníamos la línea pectínea. Entonces vamos a poner línea espiral y línea pectínea. Ok. Después vamos con las espinas. Las espinas son prominencias óseas, pero ahora son de forma puntiaguda. También aquí vamos a utilizar como ejemplo el hueso ilíaco o el hueso coxal, como podría ser la espina ilíaca anterosuperior, ¿ok? La espina ilíaca anterosuperior. O también podríamos mencionar la espina del pubis, ¿ok? La espina del pubis. Espina del pubis. Y esas son las que podemos observar acá. Pues vean, en este caso, aquí esta es una vista lateral del hueso coxal. Esta que les voy a marcar, esta es la espina ilíaca anterosuperior. Y esta sería, por ejemplo, la espina del pubis. Pero también podemos mencionar la espina isquiática, que es esta que está por acá. ¿Okay? O la espina ilíaca anteroinferior, que es esta. Entonces, ahí tienen varios ejemplos. ¿Okay? Después tenemos la tuberosidad. La tuberosidad se define como... podríamos decir que es lo mismo que una apófisis, solamente que está presente en los huesos largos. ¿Okay? Es una parte que se hincha del hueso, pero nada más que es en los huesos largos. Vamos a poner aquí, es tuberosidad. Muchos autores le dicen de la misma forma al tubérculo, pero en realidad hay algunos que le dicen de forma diferente. Esto lo vamos a ver cuando estudiamos el húmero, por ejemplo, que ahí están las tuberosidades y los tubérculos, todo eso. Pero bueno, el ejemplo clásico acá sería la tuberosidad tibial. Tuberosidad tibial, que es la que estamos observando acá. Esta es la tibia y vean esta prominencia, esta es la tuberosidad tibial. Bien. Después, ahora vámonos con las depresiones. Ya concluimos con las eminencias articulares y las no articulares. Entonces esto quiere decir, fíjense cómo ninguna de estas sirve como punto de articulación. Ninguna de estas se articula con otro hueso, sino que nada más sirve como punto de inserción para otras, como para músculos u otras cosas. Mientras que las eminencias articulares, todas estas se encuentran en la superficie articular, de tal manera que estas sí participan en la articulación. Bien, vámonos con las depresiones articulares. Aquí tenemos dos, las fosas y las cavidades. Las fosas, ok, vamos a poner aquí el concepto de fosas. Es una depresión pequeña que encaja otro hueso, que encaja otra estructura ósea. Podríamos mencionar también que están otro tipo de fosas, como la fosa supraespinosa o la fosa infraespinosa de la escápula, en donde ahí no encaja un hueso, sino que se insertan diferentes músculos. Pero bueno, en este caso vamos a considerar fosas nada más como la depresión pequeña en la que encaja otro hueso. Entonces aquí podemos mencionar, por ejemplo, la fosa olecraniana, o sea, el olecranon, la fosa olecraniana. O también podríamos mencionar la fosa radial. ¿Okay? O sea, aquí en estas imágenes lo podemos observar. Fíjense cómo esta es una vista del húmero. Esto que les estoy marcando aquí de color rojo, esta es la fosa radial. Mientras que esto que les voy a marcar acá, esta es la fosa olecraniana. Bien, listo. Esta es la articulación del codo, para ser específicos. Bien, y bueno, también podemos mencionar por último lo que se conoce como las cavidades. Entonces las cavidades son ya cavidades grandes, es una depresión grande en donde encaja otro hueso. En este caso el ejemplo clásico podría ser el acetábulo o podría ser la cavidad glenoidea. ¿Okay? Cavidad glenoidea o también podría ser el acetábulo. Que el acetábulo es esto que estamos viendo aquí en la vista lateral del hueso coxal, es esto de acá, todo aquí es donde encaja la cabeza del fémur, este es el acetábulo. Vean cómo es una cavidad, es una depresión muy grande en comparación a estas otras que son un poco más pequeñas. Bien, vámonos a las depresiones no articulares, aquí hay un montón, están los surcos, los canales, las ranuras, las escotaduras, los senos y los meatos. Entonces, vean, el surco, este es un concepto muy importante porque lo van a ver mucho, concepto de surco. El surco es una excavación delgada y profunda. Si lo quieren ver
lo podrían dibujar de esta forma. El surco es más o menos como así, ¿ok? O sea, aquí tenemos el hueso y aquí está el surco. Y es a través de ese surco que corre una estructura, por ejemplo, una arteria. Entonces, aquí va a pasar una arteria o un nervio, o lo que ustedes quieran. Por ejemplo, en el surco de la arteria meningia media es donde pasa la arteria meningia media. ¿Okay? Entonces podemos definirlo así, como una excavación delgada y profunda por la cual discurre alguna estructura, ya sea un vaso o un nervio o incluso algún tendón. El tendón es más para lo otro, que es para los canales, para el canal. Entonces, bueno, un ejemplo característico de un surco sería el surco de la arteria meningia media. Surco de arteria meningia media, que esta es una arteria muy importante, especialmente cuando estudian hematomas epidurales, ¿okay? O sea, aquí este es el hueso del cráneo visto por dentro. Vean cómo aquí se forman estos surcos que son dejados por la arteria meningia media. Entonces todo esto que les voy a marcar aquí, todo esto, estos son los surcos de la arteria meningia media, ¿ok? Bien. Entonces ahora vámonos con el concepto de canal. El canal es una excavación, es ancha y es poco profunda, es completamente opuesta a un surco. Entonces un surco les dije que era más o menos como esto. En caso del canal, este es más ancho así y no es tan profundo. Entonces digamos que es como así. Bien, entonces en este caso es más común que hayan tendones, por ejemplo el canal bicipital, también llamado corredera bicipital. Vamos a poner aquí el canal bicipital por donde discurre el tendón del bíceps braquial. ¿Okay? Entonces aquí se los voy a marcar. Este sería el canal bicipital, este es el húmero y esto que están viendo acá, esto es el canal bicipital. Vean cómo es una depresión más ancha y no es tan profunda como lo verán en este caso, que se ve que es un poco más profunda. Bien, ahora vamos con el siguiente, que sería ranura. La ranura se define como una excavación en forma de letra V. ¿Okay? El ejemplo característico es la ranura digástrica, que es la que podemos observar aquí en esta imagen. Esta es la ranura digástrica. ¿Okay? Aquí está, Dios mío. Denme un segundito, que no sé qué le pasó a mi lápiz. Ahí está. Esta es la ranura digástrica, aquí. Siguiente sería escotadura. La escotadura es una excavación que está presente en el borde óseo y que tiene forma de letra U. ¿Okay? Por ejemplo, el ejemplo característico sería la escotadura yugular, que está presente en el esternón. Escotadura yugular, que es esta que les voy a marcar acá. Vean, este es el esternón y aquí esta es la escotadura yugular. Por ejemplo, también aquí podemos tener la escotadura clavicular de este lado y de este lado. Vean cómo tienen forma de letra U. Después pasamos al último, que este sí ya serían los senos. Los senos son cavidades que ya hemos visto que tienen aire dentro de ellas. Dependiendo del tamaño es si se llaman senos o si se llaman celdas. Entonces, cuando son cavidades grandes, llenas de aire, se les llama senos, como por ejemplo podría ser el seno frontal. Pero cuando son cavidades pequeñas, como podría ser en el mastoide, en la región mastoidea del hueso temporal, se les llama celdillas. O en el etmoides, celdillas mastoideas, celdillas etmoidales, por ejemplo. ¿Okay? Entonces aquí en estas imágenes podemos ver. Fíjense cómo aquí, si me acerco, este sería el seno frontal, el que les voy a marcar acá. Y este, por ejemplo, sería el seno esfenoidal. ¿Okay? Bueno, aquí que les tengo, estas son las celdillas mastoideas, todo esto de acá, que están en el hueso temporal. Bien, espero les quede claro eso. Y bueno, por último, vámonos con los orificios. Los orificios son ya sea forámenes, o sea, también llamados agujeros, y tenemos también a los conductos, también llamados hiatos. Y también aquí les voy a incluir al concepto de meatos. ¿Okay? Entonces déjenme borrar el concepto de meato de aquí arriba porque mejor decidí incluirlo aquí abajo. Entonces, el foramen es un orificio sin una excavación prolongada. ¿Okay? Entonces aquí este es foramen, o también llamado agujeros. Como por ejemplo, el ejemplo característico sería el foramen magno. Vamos a apuntar aquí el foramen magno. O también podríamos mencionar el foramen oval. ¿Okay?
Bueno, entonces esto lo podemos ver aquí en el cráneo. Esta es la base del cráneo. Este es el agujero magno por donde pasa la médula oblongada para continuarse con la médula espinal. Y este sería, por ejemplo, el agujero oval. Aquí también tenemos todos estos otros agujeros que ven por acá. Aquí hay uno, aquí hay otro. Todos estos. Bien. Y bueno, después pasamos al concepto de conducto. Un conducto simplemente es un agujero pero que tiene un canal dentro de él. Es un agujero, es un orificio con excavación prolongada, como que si fuera un tunelcito. Entonces un conducto es un túnel. Por ejemplo, podríamos mencionar el conducto carotidio, por donde entra la arteria carótida interna al cráneo. O podemos mencionar el conducto auditivo externo, ¿okay? Conducto carotidio. O podemos mencionar el conducto auditivo externo, el conducto auditivo interno, ¿okay? Por donde pasa el nervio facial. Y bueno, eso lo podemos ver acá. Por ejemplo, este sería el conducto auditivo externo, este de acá. Vean cómo este es un conducto que es el que permite que entren las ondas sonoras a través de la oreja y después entran y chocan con el tímpano. Bien. Y después aquí este sería, por ejemplo, el meato, que el meato se me olvidó definirlo, pero el meato es el lugar donde desemboca un conducto, como podría ser el meato acústico, que es donde desemboca en este caso el conducto auditivo externo, que entonces el meato acústico sería este. Bien, entonces eso sería todo, mis amigos. El próximo video es de las articulaciones. Espero verlos ahí y les pido un like y que se suscriban al canal. Cuídense.